Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el marco legal español. Vamos a ver una cuestión clave. ¿Cómo y cuándo pueden las autoridades investigar, digamos, aspectos privados que normalmente están protegidos? Nos vamos a centrar hoy en dos medidas muy concretas, que limitan derechos del artículo 18 de la Constitución. Están en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM. Hablamos del registro de libros de contabilidad y de la intervención de comunicaciones, como cartas o telegramas. La base, como digo, son artículos de la LECRIM, los que regulan estas medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales. Nuestro objetivo es entender bien las reglas del juego, a ver qué justificación hace falta, cómo se hace esto en la práctica y, sobre todo, qué garantías hay para proteger los derechos. Queremos aclarar el cuándo y el cómo de estas medidas, que son, bastante delicadas. Es que siempre está esa tensión, ¿no?, entre investigar delitos y proteger la privacidad. ¿Dónde pinta la ley la raya? Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por la pasta y los papeles. El registro de libros y papeles de contabilidad. Esto no puede ordenarlo un juez así porque sí, ¿verdad? ¿Qué se necesita para poder mirar las cuentas de alguien? Pues la ley es clara. Pide indicios graves. Indicios graves de que mirando esos papeles se va a descubrir o comprobar algo importante para la causa. No vale una sospecha ligera, vamos. Exacto. Ese requisito de indicios graves es fundamental. Es como un primer filtro, ¿sabes? Para evitar esas investigaciones prospectivas, de a ver qué pesco. Es una manifestación del principio de proporcionalidad. O sea, la medida tiene que ser idónea, necesaria y equilibrada. Y si el juez dice adelante, ¿qué se recoge? Bueno, lo obvio, los instrumentos del delito. Pero también dice la ley que libros, papeles u otras cosas, si son necesarios para la investigación, para el sumario. Y ojo, que hay un procedimiento muy formal para manejar estos documentos. Tienen que foliarse, o sea, numerar cada página, sellarse y rubricarse, firmarse con una rúbrica, en todas las hojas. Y esto lo hace el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ, bajo su responsabilidad además. Imagínate el trabajo si son muchos papeles. La figura del LAJ aquí es crucial, de verdad. Es el que da fe pública judicial, garantiza que todo se documenta correctamente, y ese foliado, sellado y rubricado asegura la integridad de la prueba, que no se cuele una hoja de más, ni desaparezca ninguna. Mantiene la cadena de custodia, vamos. Entendido. Y si la persona, la empresa o quien sea se niega a enseñar los papeles, puede decir, no los doy. Pues la ley parece bastante directa. Dice que todos están obligados a exhibir lo que se sospeche que tenga relación con la causa. Hay un deber de colaborar. Y si te niegas, pues hay consecuencias. Primero, una multa. Es curioso, el texto habla de pesetas, 125 a 500. Se nota que tiene sus años esta parte, ¿eh? Sí, es un detalle histórico casi. Bueno, esa multa hoy se actualizaría. Pero si la persona insiste en no colaborar y el papel o lo que sea es importante y el delito lo justifica, ojo, puede acabar procesada por desobediencia a la autoridad. Hay una excepción, eso sí, si legalmente se le considera receptador para no obligarle a autoincriminarse directamente. Ahí se ve muy bien la tensión que decías. Está el derecho a no autoincriminarse, claro, pero también hay un deber de colaborar con la justicia. Y la ley obliga a mostrar documentos, sobre todo si los tiene un tercero o si no son autoincriminatorios por sí mismos, como suele pasar con la contabilidad. La multa en pesetas, aunque hoy sea simbólica, pues reflejaba esa intención de presionar, ¿no? Interesante también que hay reglas especiales para ciertos libros. No es lo mismo un libro de contabilidad normal que, por ejemplo, protocolos notariales. Ahí la ley remite a la ley del notañado. O si son libros del registro de la propiedad, a la ley hipotecaria. O del civil o mercantil, a sus propias leyes. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo la ley reconoce que hay documentos con una sensibilidad especial, ¿no?, que ya tienen su propia regulación. No aplica un café para todos, sino que respeta esas normativas sectoriales. Es un enfoque, pues, más matizado. Y para terminar con esto, la ley recuerda que hay que evitar inspecciones inútiles y que es importante la presencia del interesado. Remite a otras partes de la ley. Y un detalle práctico. Si hace falta un peritaje sobre lo encontrado, por ejemplo, un informe contable, el juez puede acordarlo ahí mismo, en el acto. Bueno, dejamos los papeles y nos metemos en las comunicaciones. Aquí la cosa se pone, realmente interesante, ¿verdad? El Estado interceptando correo o telegramas. Y ojo,
que la ley habla también de faxes, burofaxes, giros postales. Tecnologías que nos suenan un poco antiguas, pero el principio es el mismo. Primero, la detención de la correspondencia. El juez puede ordenarla si hay indicios. Indicios de que por ahí se puede sacar información útil para la causa. Pero atención, no para cualquier delito, solo si se investigan 1. Delitos dolosos, o sea, intencionados, con pena máxima de al menos 3 años de cárcel. 2. Delitos cometidos dentro de un grupo u organización criminal. O 3. Delitos de terrorismo. El listón está alto, sí. El umbral de los 3 años de prisión y la mención específica a criminalidad organizada y terrorismo indica que esto se reserva para delitos graves. Se busca, de nuevo, la proporcionalidad. La intromisión es fuerte, así que el delito investigado tiene que justificarla. Vale, ¿se ha detenido la carta o el telegrama? ¿Y ahora? La apertura. El juez también puede acordarla, pero con una resolución motivada. Y hay plazos. La autorización para intervenir las comunicaciones dura hasta 3 meses. Se puede prorrogar por periodos iguales o inferiores. Eso sí, siempre con justificación y hasta un máximo total de 18 meses, no más. Esos límites de tiempo y la necesidad de justificar las prórrogas son garantías clave. Evitan una vigilancia que se eternice, ¿sabes? Obligan al juez a revisar si sigue siendo necesario meterse en las comunicaciones. Es un control judicial continuo. ¿Y qué pasa en casos de urgencia? Urgencia extrema, como terrorismo. Aquí hay una excepción importante. El ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad pueden ordenar la medida sin que el juez la autorice antes, si hay razones fundadas que la hagan imprescindible. Pero ojo, tienen que comunicárselo inmediatamente al juez, máximo 24 horas, y explicarlo todo. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? ¿Cómo? El resultado. Y el juez sigue teniendo la última palabra. Tiene que revisar esa decisión y confirmarla o revocarla. También de forma motivada, claro. Y tiene un plazo máximo de 72 horas desde que se ordenó la intervención inicial. Este mecanismo de urgencia es delicado, ¿eh? Intenta equilibrar la necesidad de actuar rápido en situaciones críticas con la garantía de la autorización judicial. Pero claro, la pregunta es, ¿un control a posteriori, aunque sea rápido, es suficiente garantía siempre? ¿Es una solución pragmática, quizás, a un problema muy complejo? Aparte de esta urgencia, ¿hay casos donde se pueda mirar el correo sin orden judicial de ningún tipo? Pues sí, el texto menciona excepciones lógicas. Envíos que por fuera se ve que no son correspondencia personal, paquetes, mercancías declaradas, etc. Comunicaciones abiertas que obligan a decir el contenido o que autorizan la inspección. O inspecciones por normativas de aduanas o reglas postales para ciertos envíos. Claro. Estas excepciones se basan en que hay una expectativa de privacidad menor o en que ya hay otras leyes que lo permiten, como en aduanas. No afectan al núcleo duro del secreto de las comunicaciones personales. Vale. ¿Y cómo se hace la intervención en la práctica? ¿Con orden judicial? Pues se puede encargar al jefe de la oficina de correos o telégrafos, quien detiene la correspondencia, la manda rápido al juez. El juez también puede pedir copias de telegramas directamente. Y la orden judicial, el auto, tiene que ser específico. Decir qué correspondencia detener o qué copias pedir, indicando nombres o datos concretos. No vale decir mira todo lo de esta persona. Y un detalle importante, para abrir el correo postal se cita al interesado. Él o alguien que designe puede estar presente. Me parece una garantía relevante. Ahora, si el investigador no va, porque está huido en rebeldía, dice la ley, o simplemente no quiere ir ni mandar a nadie, pues el juez abre la correspondencia igualmente. La investigación no se para. Sí, esa citación es una garantía de contradicción, aunque sea limitada. Permite al afectado ver cómo se hace, ¿no? Y el momento de abrir las cartas es muy personal. El juez abre por sí mismo la correspondencia, la lee para sí, y aparta solo la que tenga relación con la causa y sea necesario conservar. La correspondencia, que no interesa para nada, se devuelve en el acto al investigado o a su representante. Si está huido, se entrega cerrada a un familiar mayor de edad. Y si no hay parientes, la guarda el LAG cerrada también. Y todo este proceso queda registrado en una diligencia, un acta donde se cuenta todo. Quién estuvo, qué se abrió, qué se guardó, qué se devolvió, firmada por el juez, el LAG y los demás asistentes. Fíjate en la meticulosidad de todo el procedimiento.
La citación, la intervención personalísima del juez, la separación estricta entre lo relevante y lo que no, la documentación. Son intentos de minimizar el impacto en la privacidad, ¿sabes? Y de asegurar que la prueba obtenida sea legal. Son salvaguardas. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Hemos visto que registrar libros contables e intervenir comunicaciones son herramientas potentes, sí, pero Muy reguladas. Por regla general, hace falta autorización judicial, basada en indicios sólidos y para delitos de cierta gravedad. Y luego todos esos procedimientos detallados, el lag, la presencia del interesado, los plazos, cómo se maneja el material, son salvaguardas para los derechos. en esencia estos artículos reflejan esa tensión constante entre investigar eficazmente y proteger derechos como la intimidad y el secreto de las comunicaciones, del artículo 18 de la Constitución. La ley intenta buscar un equilibrio con requisitos estrictos y sobre todo con el control judicial. Y para terminar, una reflexión que queda en el aire, ¿no? Estas normas se escribieron pensando en cartas, telegramas, libros físicos. ¿Cómo encajan estos principios en la era digital? Con el email, la mensajería instantánea cifrada, la contabilidad en la nube, ¿se adaptan bien las garantías pensadas para lo físico al mundo virtual? ¿O necesitamos repensar cómo proteger esos derechos frente a las nuevas formas de investigar? Algo en lo que pensar, desde luego. Despedida y cierre habitual del programa.